Ella salvó a un comanche herido de una partida de búsqueda. Al día siguiente, sus guerreros rodearon su casa y no dijeron ni una palabra. Solo esperaron. Lo que sucedió después dividió a toda la frontera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El rastro de sangre era como una herida abierta en la tierra endurecida, serpenteando desde el borde del pasto hasta la puerta del sótano. Clara Jennings se quedó inmóvil en el umbral de su cabaña, con la mano aún en el picaporte, mientras sus ojos seguían las gotas carmesí que manchaban el suelo que había barrido esa misma mañana. El viento de octubre llevaba el aroma a salvia y tierra seca, pero también algo más, el olor metálico y salado de la sangre fresca. Clara sintió que se le erizaba la piel bajo la blusa de algodón, no solo por el frío del atardecer, sino por una premonición que le helaba las entrañas. 5 años, pensó. 5 años desde que había encontrado otro rastro de sangre, ese que había llevado hasta el cuerpo destrozado de su esposo James, tendido bajo el sol implacable de Texas, con una flecha comanche clavada en el pecho. 5 años intentando olvidar, intentando reconstruir una vida sobre las cenizas de su dolor. Pero este rastro era diferente. No había gritos, ni humo, ni el eco de cascos galopando en la distancia. Solo el silencio inquietante del crepúsculo y esas gotas que parecían acusarla con cada paso que daba hacia el sótano. Clara bajó lentamente los escalones de madera, con la respiración entrecortada. La puerta del sótano estaba entreabierta, algo que jamás dejaba así. Siempre la cerraba con llave. Allí guardaba las conservas, las semillas para la próxima siembra y los pocos objetos de valor que le quedaban. Era su santuario, su reserva contra el hambre y la incertidumbre. Empujó la puerta con cuidado, y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó como un lamento en la penumbra. La luz dorada del ocaso se filtró apenas unos metros en el interior, revelando sacos de grano y frascos de conservas ordenados en las estanterías de madera. Pero allí, tendido contra la pared del fondo como un bulto oscuro entre las sombras, había un hombre, un indio comanche. Clara se quedó paralizada, con el corazón martilleando contra sus costillas. El hombre estaba inconsciente, con el torso desnudo manchado de sangre seca y tierra. Su piel cobriza brillaba débilmente en la escasa luz, y su cabello negro, trenzado con cuentas y plumas, se derramaba sobre el suelo de tierra como una cascada oscura. Una herida profunda atravesaba su costado izquierdo, y otra más pequeña marcaba su hombro. Durante un momento eterno, Clara no pudo moverse. Su mente se llenó de imágenes. James gritando su nombre antes de caer, las llamas devorando su granero, el humo negro oscureciendo el cielo. El miedo la inundó como una riada, amenazando con arrastrarla de vuelta a esos días terribles, cuando cada ruido nocturno la hacía saltar de la cama con el rifle en las manos. Pero entonces vio el pecho del hombre subir y bajar con dificultad, y algo más profundo que el miedo se agitó en su interior. Era la misma compasión que la había llevado a curar las patas rotas de sus gallinas, a alimentar a los animales perdidos que aparecían en su propiedad, a darle trabajo a Benji Lee, cuando era apenas un muchacho hambriento que vagaba por los caminos. Es un ser humano, se dijo, aunque las palabras temblaran en su mente. Está herido y sangrando, y si no hago algo, va a morir. Clara subió corriendo a la cabaña, tomó un cubo de agua, trapos limpios y la botella de whisky que guardaba para las emergencias médicas. Cuando regresó al sótano, el hombre seguía inmóvil, pero pudo escuchar su respiración laboriosa y ver el sudor que perlaba su frente. Se arrodilló junto a él, con las manos temblando mientras mojaba un trapo en el agua. Al tocar su frente, el hombre murmuró algo en su lengua nativa, pero no abrió los ojos. Tenía fiebre, pero no parecía tan alta como para ser mortal. Las heridas, aunque sangrantes, no parecían haber tocado órganos vitales. Clara trabajó en silencio, limpiando la sangre seca y examinando las heridas a la escasa luz. Había aprendido los rudimentos de la medicina por necesidad. En estas tierras remotas, uno se convertía en doctore por obligación o moría por ignorancia. La herida del costado parecía hecha por una bala que había atravesado limpiamente, y la del hombro, por un cuchillo o bayoneta. Mientras cosía la herida más profunda con hilo de pescar, lo único suficientemente resistente que tenía, Clara se preguntó qué había pasado. ¿Por qué había un guerrero comanche herido en su sótano?
¿Cómo había llegado hasta allí? Y más importante, ¿qué iba a hacer con él? El sonido de cascos acercándose la hizo levantar la cabeza bruscamente. Un grupo de jinetes se aproximaba por el sendero que llevaba a su cabaña, sus voces ásperas cortando el aire de la noche. Clara reconoció inmediatamente la voz del sheriff Eli Treadwell, un hombre cuyo corazón se había endurecido hasta convertirse en piedra después de perder a su hija en una incursión comanche 3 años atrás. «Señora Jennings», gritó Treadwell desde el patio, «tenemos que hablar con usted». Clara cerró rápidamente la puerta del sótano y echó el cerrojo antes de subir a enfrentar a los hombres. Había una docena de ellos, todos armados, con las caras endurecidas por la rabia y el cansancio. Reconoció a algunos vecinos: Micah Ward, el ranchero cuyas tierras colindaban con las suyas; Tom Bradley, el herrero del pueblo; y varios hombres más que formaban la milicia local. «Sheriff Treadwell», dijo Clara, tratando de mantener la voz firme, «¿qué los trae por aquí tan tarde?» «Estamos siguiendo el rastro de un salvaje», escupió Treadwell, con los ojos brillando de odio. «Un asesino comanche que mató a sangre fría a la familia Patterson esta mañana. Los perros lo siguieron hasta estos lados antes de perder el rastro». Clara sintió que se le secaba la boca. La familia Patterson vivía a apenas 10 millas al este. Tenían 3 hijos pequeños. «¿Están todos...?» No pudo terminar la pregunta. «Todos muertos», confirmó Ward con voz sombría. «El padre, la madre y los 2 niños más pequeños. Solo sobrevivió el mayor, y apenas. Dice que el salvaje que los atacó estaba herido, sangrando mucho. Lo perseguimos todo el día, pero se nos escapó al llegar a este sector». «No he visto a nadie», mintió Clara, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Pero si lo veo, les haré saber inmediatamente». Treadwell la estudió con esos ojos fríos y calculadores que la ponían nerviosa. «Señora Jennings, espero que comprenda la gravedad de la situación. Este no es momento para la compasión mal entendida. Si ese salvaje está herido y desesperado, no dudará en matar a cualquiera que se interponga en su camino, incluida usted». «Lo entiendo perfectamente, sheriff». «Bien». Treadwell hizo una pausa, mirando hacia el sótano. «¿Podemos echar un vistazo a su propiedad? Solo para estar seguros». El corazón de Clara se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, pero les aseguro que no hay nadie aquí más que yo. Benji se fue al pueblo esta tarde a buscar provisiones. Los hombres registraron la cabaña, el granero y los corrales, pero ninguno pidió revisar el sótano. Para ellos, era simplemente el almacén de una viuda, no un lugar donde un guerrero comanche buscaría refugio». Después de 20 minutos de búsqueda infructuosa, se marcharon con advertencias de mantener las puertas cerradas y el rifle a mano. Clara los vio alejarse hasta que sus siluetas se perdieron en la oscuridad, y solo entonces se permitió temblar. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había mentido para proteger a un hombre que posiblemente había matado a una familia entera? ¿Era el mismo tipo de guerrero que había asesinado a James? Regresó al sótano con una lámpara de aceite. El hombre seguía inconsciente, pero su respiración parecía más regular. A la luz amarillenta de la lámpara, Clara pudo verlo mejor. Era joven, quizás de su misma edad, con facciones nobles y cicatrices que hablaban de muchas batallas. Pero había algo en su rostro, incluso en el sueño, que no reflejaba la crueldad ciega que ella había asociado con los guerreros comanches. Parecía cansado, doliente. Tal vez, pensó Clara mientras le ponía una manta encima, tal vez no es tan diferente de mí. Tal vez él también ha perdido gente querida en esta guerra sin fin. Benji Lee llegó al amanecer, silbando una melodía desafinada mientras desensilaba su caballo. Clara lo esperaba en el pórtico, con una taza de café en las manos y ojeras que delataban una noche sin sueño. «Señora Clara», saludó el muchacho, quitándose el sombrero descolorido. «Traje todo lo que pidió del pueblo, y algo más». Su expresión se tornó seria. «Hay mucho alboroto por lo de la familia Patterson. Dicen que el sheriff organizó otra partida de búsqueda para hoy». «Benji», dijo Clara lentamente, «necesito que me ayudes con algo. Pero primero, necesito saber si puedo confiar en ti completamente». El muchacho, que había cumplido 17 años ese verano, se irguió con la solemnidad de alguien que se sabe en el umbral de la adultez. «Señora Clara, usted me salvó la vida cuando me encontró medio muerto de hambre hace 2 años.
Le debo más de lo que jamás podré pagar. Por supuesto que puede confiar en mí. Clara asintió y lo guió hacia el sótano. Cuando Benji vio al guerrero comanche tendido entre las conservas, palideció y retrocedió instintivamente. «Señora Clara, ¿qué? ¿Cómo?» «Lo encontré anoche», explicó Clara en voz baja, «herido y sangrando, y no se lo entregué al sheriff cuando vino a buscarlo». Benji la miró con los ojos muy abiertos. «Pero señora, si es el que mató a los Patterson». «No lo sabemos», interrumpió Clara. «Solo sabemos que está herido y que los hombres del sheriff lo quieren muerto. Pero míralo, Benji. ¿Te parece que está en condiciones de matar a alguien?» El muchacho observó al guerrero inconsciente, con las vendas manchadas de sangre y la respiración laboriosa. Después de un largo momento, sacudió la cabeza. «¿Qué quiere que haga? Ayúdame a cuidarlo hasta que se recupere lo suficiente para marcharse. Y mantén esto en secreto, sin importar lo que pase». Benji tragó saliva, pero asintió. «Sí, señora. Pero, ¿qué va a pasar cuando despierte? ¿Y si trata de lastimarnos?» Clara miró al hombre herido y sintió una extraña calma descendiendo sobre ella. Era como si, después de 5 años de miedo y odio, hubiera encontrado finalmente una manera de romper el ciclo de violencia que había dominado su vida. «Entonces lidiaremos con eso cuando llegue el momento», dijo. «Pero por ahora, lo único que necesita es sanar». Durante los siguientes 2 días, Clara y Benji se turnaron para cuidar al guerrero. Le dieron agua cuando tenía fiebre, le cambiaron las vendas cuando se manchaban de sangre y le administraron pequeñas dosis de caldo cuando comenzó a mostrar signos de recuperación. Al tercer día, al atardecer, Clara estaba sola en el sótano, verificando sus heridas, cuando él abrió los ojos. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, estudiándose mutuamente. Los ojos del hombre eran oscuros e inteligentes, sin rastro de la confusión que Clara había esperado encontrar. La miraba con una mezcla de sorpresa y cautela, como si tratara de entender dónde estaba y por qué una mujer blanca lo estaba cuidando en lugar de entregarlo a las autoridades. «Agua», murmuró en inglés entrecortado. Clara le acercó una taza a los labios y él bebió lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando terminó, se las arregló para incorporarse ligeramente, haciendo una mueca de dolor. «¿Por qué?», preguntó, y Clara comprendió que quería saber por qué lo había ayudado. Era una pregunta para la cual no tenía una respuesta simple. ¿Cómo explicarle que había visto en él algo que reconocía, algo que le recordaba su propio dolor? ¿Cómo decirle que estaba cansada del odio, cansada de la violencia, cansada de vivir con miedo? «Porque estabas herido», dijo finalmente, «y porque todos merecemos una oportunidad de vivir». El guerrero la estudió durante un largo momento, y Clara vio algo cambiando en sus ojos, una pequeña chispa de algo que podría haber sido respeto, o tal vez simplemente sorpresa. «Soy Tau», dijo con voz ronca, «halcón gorrión». «Clara», respondió ella, «Clara Jennings». Tau asintió ligeramente, y luego cerró los ojos, como si el esfuerzo de hablar lo hubiera agotado. Pero Clara había visto algo en su expresión antes de que se durmiera. El reconocimiento de que había elegido confiar en ella, al menos por el momento. Esa noche, Clara se despertó con el sonido de cascos aproximándose nuevamente. Miró por la ventana y vio las siluetas de los jinetes recortadas contra la luna llena. Esta vez eran más, quizás 20 hombres, y llevaban antorchas. Se vistió rápidamente y salió a enfrentarlos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Sheriff Treadwell», saludó, tratando de sonar calmada. «Señora Jennings». La voz del sheriff era fría como el hielo. «Tenemos informes de que alguien vio humo saliendo de su propiedad ayer por la noche. Humo que no venía de su chimenea». Clara sintió un escalofrío. Había quemado los trapos ensangrentados en una hoguera pequeña detrás del granero, pensando que nadie lo notaría. «Quemé algunos trapos viejos», dijo. «No sabía que eso fuera un crimen». «En estos tiempos todo es sospechoso», replicó Treadwell, «especialmente cuando viene de alguien que vive tan aislada. Me temo que vamos a tener que registrar su propiedad más minuciosamente esta vez». «Como quieran», dijo Clara, pero su voz temblaba ligeramente. Los hombres se dispersaron por la propiedad con sus antorchas, registrando cada rincón con meticulosidad. Clara los siguió, tratando de mantener la calma mientras se acercaban peligrosamente al sótano.
¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Micah Ward, señalando la puerta cerrada del sótano. Mis conservas, respondió Clara. Frascos de vegetales, sacos de grano. Lo usual. Ward miró al sheriff, quien asintió. Ábrala. Clara sintió que se le desplomaba el corazón, pero no tenía otra opción. Con manos temblorosas, sacó la llave y abrió la puerta del sótano. Los hombres bajaron con sus antorchas, iluminando los estantes llenos de conservas y sacos de grano. Clara contuvo el aliento, esperando que descubrieran a Tau, pero el guerrero comanche había desaparecido. Los hombres registraron cada rincón del sótano, moviendo sacos y frascos, pero no encontraron rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Después de 10 minutos de búsqueda infructuosa, subieron con expresiones frustradas. Nada, sheriff, reportó Ward. Treadwell clavó su mirada fría en Clara. Señora Jennings, espero por su bien que esté siendo honesta con nosotros, porque si descubrimos que ha estado protegiendo a ese salvaje asesino, las consecuencias serán severas, muy severas. Entiendo perfectamente, sheriff, respondió Clara, sorprendida de que su voz sonara tan firme. Los hombres se marcharon, pero Clara sabía que volverían, y cuando lo hicieran, tal vez no tuviera la suerte de que Tau hubiera logrado esconderse. Al amanecer, Clara encontró al guerrero sentado contra un árbol cerca del arroyo que corría por su propiedad. Había conseguido salir del sótano y caminar hasta allí, a pesar de sus heridas, lo que hablaba de una fortaleza extraordinaria. Gracias, dijo cuando ella se acercó, por esconderme, por cuidarme. ¿Cómo supiste que tenías que esconderte? Escuché las voces, los caballos. Tau la miró directamente a los ojos. No entiendo por qué me ayudas. Tu gente y la mía hemos estado en guerra mucho tiempo. Clara se sentó en una piedra cerca de él, contemplando el agua que corría sobre las rocas. Mi esposo murió en una incursión comanche hace 5 años, dijo lentamente. Durante mucho tiempo los odié a todos. Pensé que todos ustedes eran asesinos sin corazón. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez el odio es lo que nos mantiene atrapados en esta guerra. Clara lo miró. ¿Tú mataste a la familia Patterson? Tahu negó con la cabeza lentamente. No, pero conozco quién lo hizo. Era mi hermano menor, Aiyana, y murió en la misma incursión donde perdiste a tu esposo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas de comprensión que se extendieron en silencio. Clara sintió como si algo se desatara en su pecho, una tensión que había cargado durante 5 años sin darse cuenta. Entonces ambos hemos perdido algo en esta guerra, murmuró. Sí, confirmó Tau, y tal vez por eso puedas entender por qué no puedo quedarme. Mi gente me está buscando, igual que la tuya. Si me quedo, solo traeré más problemas a tu puerta. Clara asintió, aunque sintió una extraña pena al pensar en su partida. En los pocos días que había estado allí, había experimentado algo que no había sentido desde la muerte de James, la sensación de que no estaba completamente sola. ¿A dónde irás? Al norte, hacia las montañas. Allí puedo esconderme hasta que mis heridas sanen completamente. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el murmullo del arroyo y el canto de los pájaros matutinos. Entonces Clara se levantó, sabiendo que tenía que preparar provisiones para el viaje de Tau, pero cuando se dio la vuelta para regresar a la cabaña, se detuvo en seco. Allí, en la cresta de la colina que rodeaba su propiedad, una línea silenciosa de jinetes comanches observaba hacia abajo. No se movían, no gritaban, no amenazaban. Simplemente esperaban, como centinelas de piedra recortados contra el cielo del amanecer. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Clara sintió que las palabras se le quedaban atascadas en la garganta mientras Tau seguía su mirada hacia la cresta de la colina. El guerrero se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de sus heridas, pero su expresión se transformó por completo al ver a los jinetes que los observaban desde arriba. «Abuela Rohan», murmuró con una mezcla de alivio y aprensión. «Ha venido por mí». «¿Abuela?». Clara no podía apartar los ojos de la figura central del grupo, una mujer cuya presencia parecía comandar respeto incluso a esa distancia. «Es mi abuela, la matriarca de nuestro clan». Tau intentó ponerse de pie, pero Clara lo detuvo con una mano en el hombro.
No te muevas todavía. Tus heridas aún están frescas. Los jinetes permanecían inmóviles como estatuas de bronce contra el cielo matutino. No habían hecho ningún movimiento amenazante, pero su sola presencia convertía el aire en algo espeso y cargado de electricidad. Clara podía sentir sus ojos observándola, evaluándola, juzgándola. ¿Por qué no bajan?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Porque están esperando», respondió Tau. «Esperando a ver qué eliges hacer. Si me entregas, si me ayudas, o si intentas huir. ¿Y qué pasará según lo que elija?». Tau la miró con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. «Eso depende de la abuela Rohan. Ella ve más allá de lo que otros pueden ver. Sabe leer el corazón de las personas». Un ruido detrás de ellos hizo que Clara se girara bruscamente. Benji apareció corriendo desde el granero, con los ojos desorbitados y el rostro pálido como la cal. «¡Señora Clara!», jadeó, deteniéndose en seco al ver a Tau junto al arroyo. Están por todas partes. Los vi cuando salí a alimentar a las gallinas. Nos tienen rodeados». Clara asintió, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas. «Lo sé, Benji, pero no han hecho nada. Solo están esperando». «¿Esperando qué?». El muchacho miraba nerviosamente hacia las colinas circundantes, donde más siluetas de jinetes se habían materializado como sombras surgidas de la tierra misma. «A que decidamos qué vamos a hacer», dijo Clara, aunque ella misma no estaba segura de cuáles eran sus opciones. Durante las siguientes horas, el extraño impasse continuó. Los guerreros comanches permanecían en sus posiciones, visibles pero silenciosos, mientras Clara, Benji y Tau se quedaban cerca del arroyo. Era como si el tiempo se hubiera suspendido, creando una burbuja de quietud sobrenatural en medio de la tensión. A mediodía, Clara tomó una decisión. «Benji, necesito que vayas al pueblo». «¿Al pueblo?». El muchacho la miró como si hubiera perdido la razón. «Señora Clara, no puedo dejarla aquí sola con ellos allí arriba». «Escúchame», dijo Clara firmemente. «Ve a ver al doctor Gray. Dile que necesito más vendas y medicinas. Y compra provisiones, carne seca, café, azúcar, todo lo que puedas cargar. Pero señora, hazlo, Benji. Y cuando la gente te pregunte por qué necesitas tantas provisiones, diles que estoy preparándome para el invierno. Nada más». El muchacho se veía dividido entre la lealtad y el terror, pero finalmente asintió. «¿Qué le digo al sheriff si me pregunta por usted?». «Dile que estoy bien, que no he visto nada inusual». Clara puso una mano en el hombro del joven. «Y Benji, ten cuidado con lo que dices. Hay muchas orejas en el pueblo, y no todas son amigas». Después de que Benji partiera, montado en su caballo castaño y lanzando miradas nerviosas hacia las colinas, Clara se sentó junto a Tau, bajo la sombra de un álamo. El guerrero había logrado mantenerse despierto la mayor parte del día, aunque era evidente que el esfuerzo lo agotaba. «Tu fiebre está bajando», observó Clara, tocándole la frente. «Sí, tu medicina es buena». Tau miró hacia donde su abuela y los otros guerreros mantenían su vigilia silenciosa. «Clara Jennings, ¿por qué no tienes miedo?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Quién dice que no tengo miedo?». «Tus manos no tiemblan. Tu voz es firme. Actúas como si tener un círculo de guerreros comanches rodeando tu casa fuera algo normal». Clara siguió su mirada hacia las colinas. «He vivido con miedo durante 5 años», dijo lentamente. «Miedo de que vinieran de noche, miedo de cada ruido, miedo de cada sombra. Pero ahora que están aquí, de alguna manera el miedo se ha vuelto diferente, como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo». «¿Y qué esperabas que pasara?». «No lo sé», admitió Clara. «Tal vez que alguien me diera la oportunidad de elegir algo diferente, de hacer algo diferente». Mientras hablaban, Clara notó que una de las figuras en la colina se había movido. La mujer del centro, la abuela Rohan, había descendido su caballo y caminaba lentamente hacia ellos. Los otros guerreros permanecían en sus posiciones, pero Clara podía sentir la tensión en el aire intensificándose. La anciana comanche era más pequeña de lo que Clara había esperado, pero se movía con una dignidad que la hacía parecer imponente. Su cabello gris estaba trenzado con cuentas y plumas, y su rostro, surcado por arrugas que hablaban de décadas de sabiduría y dolor, tenía una serenidad que tranquilizaba y aterrorizaba a la vez. Se detuvo a unos metros de distancia
y habló en su lengua nativa, dirigiéndose a Tau. El guerrero respondió en el mismo idioma, y Clara pudo escuchar su propio nombre mencionado varias veces en la conversación. Finalmente, la anciana clavó sus ojos en Clara. Eran ojos negros como la obsidiana, pero había una calidez en ellos que la sorprendió. «Habla pocas palabras en inglés», tradujo Tau, «pero entiende más de lo que puede decir. Quiere saber por qué una mujer cuyo esposo murió por manos comanches eligió salvar la vida de un guerrero comanche». Clara se puso de pie lentamente, sintiéndose como si estuviera siendo pesada en una balanza invisible. Dile que estaba cansada de que el odio tomara todas las decisiones por mí». Tau tradujo, y la anciana asintió lentamente. Luego habló de nuevo, con palabras que sonaban como agua corriendo sobre piedras. «Dice que has mostrado honor», tradujo Tau, «que actuar con compasión hacia un enemigo requiere el tipo de valor que pocos poseen». La abuela Rohan se acercó más y, para sorpresa de Clara, extendió una mano arrugada y tocó suavemente su mejilla. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera leyendo algo en el alma de Clara que ella misma no sabía que estaba ahí. Cuando la anciana retiró su mano y habló de nuevo, su voz era suave pero firme. «¿Qué dijo?», preguntó Clara. Tau parecía sorprendido por las palabras de su abuela. «Dice que puedes ver el rostro de tu esposo en mis ojos, y que ella puede ver el rostro de su nieto perdido en los tuyos». Las palabras cayeron entre ellos como una revelación que ninguno había estado preparado para escuchar. Clara sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar: dolor, comprensión y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La abuela Rohan habló de nuevo, esta vez directamente a Clara, aunque sabía que no entendería las palabras. Pero había algo en su tono, en la manera en que la miraba, que trascendía el lenguaje. «Dice que la deuda de vida que ahora tengo contigo es sagrada», tradujo Tau con voz ronca, «que mi vida te pertenece hasta que tú decidas liberarme de esa obligación». «No entiendo. En nuestra cultura, cuando alguien salva tu vida, especialmente un enemigo, esa persona tiene el derecho de decidir qué hacer contigo. Puedes reclamar mi vida como esclavo, puedes exigir compensación o puedes liberarme, pero la decisión es tuya». Clara miró a la anciana, luego a Tau, sintiéndose abrumada por el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. «No quiero nada de eso, solo quería que vivieras». Cuando Tau tradujo esto, la abuela Rohan sonrió por primera vez y su rostro se transformó completamente. Habló de nuevo, con un tono que sonaba casi maternal. «Dice que esa respuesta la hace estar segura de que eligió bien al traer a todos los guerreros aquí. Dice que quería ver con sus propios ojos a la mujer que mostró misericordia cuando habría sido más fácil mostrar venganza». El resto del día transcurrió en una extraña calma. La abuela Rohan regresó a su posición en la colina, pero de alguna manera su breve encuentro había cambiado la atmósfera. Los guerreros seguían allí, vigilantes pero ya no amenazantes. Era como si hubieran tomado una decisión colectiva de esperar, de ver cómo se desarrollaban los eventos. Cuando Benji regresó al atardecer, cargado con provisiones y noticias del pueblo, encontró a Clara preparando una comida simple junto al arroyo. Tau dormía bajo el álamo, con una manta que Clara había traído de la casa cubriéndolo. «El pueblo está alborotado», reportó Benji en voz baja, después de descargar las provisiones. «El sheriff organizó otra partida de búsqueda para mañana. Y hay rumores». «¿Qué tipo de rumores?» «Algunos dicen que han visto humo de señales en las colinas al este. Otros dicen que sus animales han estado nerviosos, como si hubiera predadores cerca». Benji miró hacia las colinas donde las siluetas de los guerreros seguían siendo visibles contra el cielo anaranjado del crepúsculo. «Señora Clara, ¿qué vamos a hacer cuando vengan mañana?». Era una pregunta para la cual Clara no tenía una respuesta fácil. Sabía que el sheriff Treadwell no se conformaría con otro registro superficial. Y con la tensión aumentando en el pueblo, los hombres estarían más agresivos, más dispuestos a disparar primero y hacer preguntas después. «No lo sé, Benji», admitió, «pero algo me dice que mañana todo va a cambiar». Esa noche, Clara se despertó con el sonido de una voz hablando en voz baja. Se acercó a la ventana y vio a Tau sentado junto al arroyo, aparentemente hablando con las sombras. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se dio cuenta de que la abuela Rohan había bajado de nuevo y estaba sentada frente a él.
Los dos comanches hablaban en su lengua nativa, con voces que se mezclaban con el murmullo del agua corriente. Aunque Clara no entendía las palabras, podía percibir la urgencia en sus tonos, la importancia de lo que se estaba discutiendo. Después de lo que pareció una eternidad, la anciana se puso de pie y se dirigió hacia la cabaña. Clara se alejó de la ventana, pero unos momentos después escuchó un suave golpe en su puerta. Cuando abrió, encontró a la abuela Rowan parada en su umbral. La anciana entró sin esperar invitación y se sentó en la silla de madera junto a la mesa de la cocina. Luego, para sorpresa de Clara, comenzó a hablar en inglés entrecortado. «Tú, buena mujer», dijo con voz ronca pero firme. «Corazón, no roto por odio». Clara se sentó frente a ella, sintiendo el peso de siglos de historia entre sus dos pueblos, concentrándose en ese momento íntimo en su pequeña cocina. «Su inglés es mejor de lo que Tau me hizo creer», observó suavemente. La anciana sonrió con una expresión astuta. «Aprender, mucho tiempo. Escuchar comerciantes, soldados, conocer enemigo. Importante. ¿Soy su enemiga?». La pregunta hizo que la abuela Rowan la estudiara con esos ojos penetrantes durante un largo momento. «Antes, sí. Ahora», se encogió de hombros. «No sé. Tú decides». «No entiendo. Mañana, hombres vienen. Buscan mi nieto. Tú puedes entregar, puedes esconder, puedes luchar». La anciana se inclinó hacia adelante. «Cada elección tiene precio». Clara sintió el peso de la profecía en esas palabras. ¿Cuál es el precio de cada una? Entregar, tú vives, él muere. Esconder, tal vez ambos mueren. Luchar, la anciana hizo una pausa, buscando las palabras en inglés. Luchar cambia todo, para siempre. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, la abuela Rowan se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Clara Jennings», dijo, usando su nombre completo por primera vez. «Mi nieto dice, tú le recuerdas a Ta, me recuerdas a alguien. Yo también veo. Tú tienes espíritu de mujer que una vez vivió con nosotros, mujer blanca que eligió amar en lugar de odiar. ¿Qué le pasó a ella?». La tristeza que cruzó el rostro de la anciana fue como una nube pasando sobre el sol. Murió, defendiendo niños comanches de soldados. Su propia gente la mató por elegir amor. Con esas palabras, la abuela Rowan desapareció en la noche, dejando a Clara sola con el peso de una historia que se repetía y la terrible comprensión de que al amanecer tendría que elegir no solo el destino de Tau, sino el curso de su propia vida. Cuando volvió a mirar por la ventana, vio que Tau seguía sentado junto al arroyo, con la cabeza levantada hacia las estrellas. Y en las colinas que rodeaban su pequeña propiedad, las siluetas silenciosas de los guerreros comanches montaban guardia, esperando a ver qué decisión tomaría una mujer blanca cuando llegara la prueba final. Clara se despertó antes del amanecer con las palabras de la abuela Rowan resonando en su mente. Su propia gente la mató por elegir amor. Se vistió en silencio y salió a encontrar a Tau sentado junto al arroyo, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban las colinas de dorado pálido. «No dormiste», observó, sentándose en una roca cercana. «En mi cultura, cuando uno enfrenta una decisión que podría cambiar el curso de muchas vidas, se mantiene vigilia hasta que llegue la claridad». Tau la miró con ojos que parecían haber envejecido años en una sola noche. «¿Has encontrado tu claridad, Clara Jennings?». «Creo que sí», respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero antes de que lleguen los hombres del sheriff, necesito saber algo. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó hace 5 años». Tau se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Finalmente, habló con voz baja y cuidadosa. «Tu esposo no murió como te dijeron». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. Clara sintió que se le cortaba la respiración, pero de alguna manera no se sorprendió. Había algo en la versión oficial de la muerte de James que nunca había encajado completamente, algo que había roído los bordes de su dolor durante 5 años. «Cuéntamelo», dijo simplemente. Era una época de mucha violencia. Los soldados habían atacado un campamento de mujeres y niños 3 días antes. Mataron a 20 inocentes. Tau recogió una piedra del suelo,
y la hizo rodar entre sus manos. Mi hermano Aiyana estaba lleno de rabia. Quería venganza por la sangre derramada. ¿Y James? Tu esposo estaba cazando cerca del río cuando se encontró con nuestro grupo. Aiyana quería matarlo inmediatamente, pero Tahu hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo pronunciar. Tu esposo habló en nuestra lengua. Dijo que había vivido con los Kiowa cuando era joven, que entendía nuestro dolor. Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. James nunca le había mencionado que hablara ninguna lengua indígena. Nunca había hablado de vivir con los Kiowa. ¿Qué pasó entonces? James ofreció ayudar. Dijo que conocía a soldados que estaban planeando otro ataque, que podía advertirnos. Aiyana no le creyó. Pensó que era una trampa. La voz de Tahu se volvió más áspera. Pero yo sí le creí. Había algo en sus ojos, en la manera en que hablaba de los niños que habían muerto. Era dolor real, no engaño. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Tu esposo cumplió su promesa. Nos advirtió sobre la emboscada que los soldados habían planeado cerca del arroyo sagrado. Salvó a más de 30 de nuestra gente. Tahu soltó la piedra y miró directamente a Clara. Pero cuando regresó a su casa, otros colonos lo vieron hablando conmigo. Lo acusaron de traidor. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una extraña mezcla de orgullo y horror. ¿Fueron los colonos quienes lo mataron? Sí. Le pusieron la flecha comanche para que pareciera una incursión, para que nadie cuestionara su historia. Tahu bajó la cabeza. Mi hermano y yo encontramos el cuerpo. Aiyana quería atacar el pueblo en venganza, pero yo lo convencí de que no lo hiciera. Sabía que eso no era lo que tu esposo habría querido. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara ahora. 5 años de odio mal dirigido. 5 años de culpar a la gente equivocada. 5 años de cargar con una versión falsa de la verdad. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque cuando me cuidaste, cuando elegiste ayudarme a pesar de lo que creías que había pasado, vi el mismo espíritu que había visto en tu esposo, la misma voluntad de elegir la compasión sobre la venganza. Tahu se incorporó lentamente, todavía favoreciendo su costado herido. Y porque mi hermano está muerto. Murió en una emboscada de soldados 2 años después. La guerra se lo llevó, igual que se llevó a tu esposo. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo como si algo pesado que había estado cargando en el pecho durante años, finalmente se hubiera liberado. Todos estos años he estado enojada con la gente equivocada. No, dijo Tahu firmemente. Has estado enojada con la guerra. Y eso es correcto. La guerra es el verdadero enemigo, no mi gente ni la tuya. El sonido de cascos acercándose interrumpió su conversación. Clara se puso de pie y vio a Benji galopando hacia ellos con expresión urgente. «¡Señora Clara!», gritó el muchacho, saltando de su caballo antes de que se detuviera completamente. «El sheriff viene hacia acá con una multitud. Debe haber 40 hombres, y todos están armados. Y señora...» Su voz se quebró ligeramente. «Traen antorchas y cuerdas». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuerdas? El señor Ward estuvo en el pueblo anoche, diciendo que usted debe estar escondiendo al salvaje. Dice que es la única explicación para los humos de señales y toda la actividad extraña en esta zona». Benji miró nerviosamente hacia las colinas donde los guerreros comanches seguían montando guardia. «El sheriff dice que si usted no entrega al asesino, la van a arrestar por traición». Tahu se puso de pie con dificultad. «Debo irme. Si me encuentran aquí, te matarán». «No», dijo Clara con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «No voy a entregarle a esa multitud, y no voy a dejar que huyas herido para morir en las colinas. Clara, James murió porque eligió hacer lo correcto. No voy a deshonrar su memoria ahora eligiendo lo fácil». Benji los miraba a ambos con ojos muy abiertos. «Señora Clara, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver el señor James con todo esto?» Clara puso una mano en el hombro del joven. «Benji, hay muchas cosas que no sabes sobre lo que realmente pasó hace 5 años. Pero ahora mismo necesito que tomes una decisión. Puedes irte ahora, antes de que llegue el sheriff, y nadie te culpará. O puedes quedarte y ayudarme a hacer lo correcto, sabiendo que podría costarnos todo». El muchacho la miró durante un largo momento. Luego miró a Tahu, y finalmente dirigió su vista hacia las colinas donde los guerreros comanches esperaban. Clara pudo ver la batalla que se libraba en su joven mente.
el miedo contra la lealtad, la seguridad contra los principios. Usted me salvó la vida cuando nadie más se preocupó por un muchacho vagabundo, dijo finalmente. Si dice que esto es lo correcto, entonces me quedo. En ese momento, Clara escuchó algo que la hizo girarse bruscamente. Desde la colina principal, la abuela Roan había comenzado a cantar. Era una melodía antigua y inquietante que parecía surgir de la tierra misma, y uno por uno, los otros guerreros se unieron a ella. El sonido se elevaba y caía como el viento, llenando el valle con una música que hablaba de generaciones de dolor y resistencia. «¿Qué están haciendo?», preguntó Benji nerviosamente. «Están cantando una canción de guerra», explicó Tau. «Pero no es una canción para atacar. Es una canción para honrar a los valientes, para darles fuerza cuando enfrentan una prueba». El canto continuó mientras la multitud del sheriff se acercaba. Clara podía ver las antorchas serpenteando por el sendero como una línea de fuego en la distancia. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo, pero su mente estaba extrañamente clara. «Tau», dijo, «hay algo más que necesito saber. Cuando tu abuela me habló anoche, mencionó a una mujer blanca que una vez vivió con su gente. ¿Quién era?». Tau la miró con sorpresa. «Era mi tía abuela, la esposa del hermano de mi abuelo. Se llamaba Sara. Era una mujer de los colonos que fue capturada en una incursión cuando era joven, pero cuando tuvo la oportunidad de escapar, eligió quedarse. Se casó con un guerrero comanche y vivió como una de nosotros durante 20 años. ¿Y murió defendiendo niños comanches? Sí. Cuando los soldados atacaron nuestro campamento de invierno, ella se interpuso entre ellos y los niños. Los soldados no podían creer que una mujer blanca defendiera a niños indios. La mataron por traición, igual que mataron a tu esposo». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia repetirse. Pero esta vez, ella conocía la verdad. Esta vez, podía elegir conscientemente qué lado de la historia quería estar. Cuando abrió los ojos, vio que Tau se había quitado algo del cuello, un pequeño medallón de plata que brillaba débilmente en la luz del amanecer. «Esto pertenecía a tu esposo», dijo, tendiéndoselo. «Lo tenía puesto cuando lo encontramos. Pensé que deberías tenerlo de vuelta». Clara tomó el medallón con manos temblorosas. Era el reloj de bolsillo de su padre, que James siempre llevaba como talismán de buena suerte. En la parte posterior estaban grabadas las iniciales de su padre, y debajo, una fecha que reconoció inmediatamente: el día de su boda. «¿Por qué lo conservaste?». «Porque sabía que algún día encontraría la manera de devolvérselo a su familia, y porque me recordaba que había hombres blancos que entendían que podíamos ser algo más que enemigos». El sonido de cascos y voces ásperas se acercaba rápidamente. Clara se guardó el medallón en el bolsillo de su delantal y se irguió, preparándose para lo que estaba por venir. «Sea lo que sea que pase ahora», le dijo a Tau, «quiero que sepas que no me arrepiento de haberte ayudado, y quiero que sepas que James habría hecho lo mismo». «Lo sé», respondió Tau. «Por eso estoy dispuesto a luchar por ti, igual que tú luchaste por mí». El canto de guerra de los comanches se intensificó, llenando el aire matutino con una música que hablaba de valor ante la adversidad. Y mientras Clara esperaba a que llegara la multitud del sheriff, sintió que finalmente entendía algo que había estado buscando durante 5 años: la diferencia entre sobrevivir y vivir realmente. James había elegido vivir según sus principios, incluso cuando eso le costó la vida. Ahora era su turno de hacer la misma elección. El polvo levantado por los cascos de los caballos se veía en el horizonte, acercándose como una tormenta inevitable. Pero Clara ya no tenía miedo. Por primera vez en 5 años, sabía exactamente quién era y qué representaba, y estaba lista para luchar por ello. El polvo de los cascos se alzaba como una nube dorada contra el cielo matutino, cuando la multitud del sheriff Treadwell llegó al patio de Clara. Eran más hombres de los que Benji había reportado, al menos 50, armados hasta los dientes y con rostros endurecidos por años de miedo y resentimiento. Clara los esperaba en el pórtico de su cabaña, con Benji a su lado, y Tau, oculto en el granero, aunque sabía que ese escondite no duraría mucho. El sheriff desmontó pesadamente, seguido por Micah Ward y una docena de hombres que Clara reconoció del pueblo. Sus caras reflejaban una mezcla de determinación y nerviosismo, especialmente cuando miraron hacia las colinas
y vieron las siluetas inmóviles de los guerreros comanches observando desde arriba. «Señora Jennings», bramó Treadwell, con una mano descansando amenazadoramente en la culata de su pistola. «Esta farsa ha durado suficiente. Sabemos que está escondiendo al salvaje asesino y vamos a registrar cada pulgada de su propiedad hasta encontrarlo». «Buenos días a usted también, sheriff», respondió Clara con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «¿Tiene una orden judicial para registrar mi propiedad?». Treadwell escupió en el suelo. «No necesito papeles para hacer justicia. Ese demonio mató a toda una familia y usted lo está protegiendo. Eso la convierte en cómplice de asesinato. ¿Y qué evidencia tiene de que he estado protegiendo a alguien?». Micah Ward se adelantó, con expresión petulante. «Clara, sabemos que has estado actuando extraño últimamente. Las provisiones extra, las luces en el granero por las noches y todos esos visitantes que tienes ahí arriba». Señaló hacia las colinas con un gesto nervioso. «Los únicos visitantes que veo son ustedes, Micah, y francamente preferiría la compañía de las colinas». Algunos de los hombres murmuraron entre ellos, claramente incómodos con la presencia de los guerreros comanches. Clara se dio cuenta de que podía usar su nerviosismo a su favor. «Señores», dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos la escucharan, «antes de que empiecen a destrozar mi propiedad en busca de fantasmas, tal vez deberían preguntarse por qué esos guerreros no han atacado. Si realmente estuviera escondiendo a uno de los suyos, ¿no creen que ya habrían bajado a rescatarlo? Tal vez están esperando a que baje la guardia», gruñó uno de los hombres de atrás. «O tal vez», dijo Clara lentamente, «están esperando a ver si ustedes van a comportarse como hombres civilizados o como una multitud sedienta de sangre». La tensión en el aire era palpable. Clara podía ver a Treadwell luchando consigo mismo, dividido entre su sed de venganza y la inquietante presencia de los guerreros en las colinas. Sabía que si las cosas se salían de control, la masacre sería inevitable. En ese momento, una voz clara y joven cortó el aire tenso. «¡Esperen!». Todos se giraron para ver a Benji Lee saliendo del granero, caminando con pasos decididos hacia el centro del patio. El muchacho parecía haber crecido años en los últimos días, y había una determinación en su rostro que Clara nunca había visto antes. «Benji», dijo Ward con tono condescendiente, «esto no es asunto tuyo. Vuelve al granero y déjanos trabajar». «Es mi asunto», replicó Benji, deteniéndose entre Clara y la multitud, «porque ustedes están a punto de cometer un error terrible». «¿Qué estás diciendo, muchacho?», preguntó Treadwell con impaciencia. Benji respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo su valor. «Están buscando al hombre equivocado. El guerrero comanche que buscan no mató a la familia Patterson». Un murmullo de incredulidad se extendió por la multitud. Treadwell se acercó amenazadoramente al joven. «¿Cómo diablos podrías saber eso?». «Porque yo estaba allí», dijo Benji, con la voz temblando pero firme. «No en la casa de los Patterson, sino en el bosque cerca de allí. Vi lo que realmente pasó». Clara sintió que se le paraba el corazón. Benji nunca le había mencionado haber estado cerca de la masacre. El muchacho la miró por un momento, y ella vio una disculpa silenciosa en sus ojos antes de continuar. «Había ido a buscar esas yeguas perdidas que mencioné hace unos días. Las seguí hacia el este, más lejos de lo que debería haber ido». Benji se limpió el sudor de la frente con una mano temblorosa. «Escuché gritos y disparos desde la casa de los Patterson, así que me escondí en los árboles para ver qué pasaba». «¿Y qué viste?», preguntó Treadwell con voz peligrosamente baja. «Vi a 3 hombres saliendo de la casa, pero no eran comanches, sheriff, eran blancos. Reconocí a 2 de ellos, los hermanos Dalton, esos forajidos que han estado causando problemas en el condado vecino». La multitud estalló en voces confusas y enojadas. Ward se adelantó agresivamente. «Eso es imposible. El niño Patterson vio al comanche». «El niño Patterson vio a un hombre con cabello oscuro y piel bronceada huyendo de la casa», corrigió Benji. «Pero estaba en shock y asustado, y cuando los hermanos Dalton se fueron, efectivamente llegó un guerrero comanche». «¡Ajá!», gritó Treadwell triunfalmente. «Pero el comanche no entró a la casa», continuó Benji rápidamente. «Se acercó cautelosamente, vio los cuerpos, y se alejó inmediatamente. Parecía tan horrorizado como cualquiera de nosotros habría estado. ¿Por qué no dijiste nada antes?».
preguntó Ward con suspicacia. Benji bajó la cabeza. Porque tenía miedo. Los hermanos Dalton me vieron cuando me alejaba. Uno de ellos me siguió y me amenazó. Dijo que si alguna vez contaba lo que había visto, matarían a la señora Clara. El muchacho miró directamente a Treadwell. Pero no puedo quedarme callado mientras ustedes matan a un hombre inocente. Clara sintió una oleada de orgullo y terror a la vez. Benji había inventado esa historia para proteger a Tau, arriesgando su propia vida en el proceso. Pero mientras miraba las caras de los hombres, se dio cuenta de que algunos comenzaban a dudar. «Eso es una historia muy conveniente», dijo Treadwell con sarcasmo. «¿Y supongo que no tienes pruebas?» «Las tengo», dijo Benji, metiendo la mano en su bolsillo. Cuando los Dalton huyeron, uno de ellos perdió esto. Sacó un pequeño objeto metálico que brilló en la luz del sol. Era una hebilla de cinturón con las iniciales JAD grabadas en ella. «Jake Dalton», murmuró alguien en la multitud. «Esa es su hebilla». Treadwell tomó la hebilla y la examinó con el ceño fruncido. Clara sabía que Benji debía haber encontrado o comprado esa hebilla en algún lugar, pero la evidencia era convincente. «Incluso si esto es cierto», dijo Treadwell lentamente, «no explica por qué ese salvaje está aquí, escondido en su propiedad». «¿Quién dice que alguien se está escondiendo?», preguntó Clara. En ese momento, como si hubiera estado esperando su clave, Tau salió del granero y caminó directamente hacia el centro del patio. Los hombres levantaron instintivamente sus armas, pero el guerrero comanche mantuvo las manos vacías y visibles. «Soy Tau, del clan del Halcón Gorrión», dijo en inglés, claro y fuerte. «Y estoy aquí porque esta mujer me salvó la vida». La multitud retrocedió involuntariamente ante su presencia. Incluso herido y desarmado, Tau irradiaba una dignidad y fuerza que era imposible de ignorar. «Ahí está el asesino», gritó alguien, pero Treadwell levantó una mano para silenciarlo. «Habla, salvaje. Explica tu presencia aquí». Tau se irguió completamente, haciendo caso omiso del dolor que debían estar causándole sus heridas. «Fui emboscado por hombres blancos hace 4 días. Me dejaron por muerto, pero logré llegar hasta aquí. Esta mujer me encontró sangrando y eligió curarme en lugar de entregarme. ¿Y por qué deberíamos creerte?» «Porque la verdad no necesita disfraces», respondió Tau simplemente. «Ustedes buscan venganza por sangre inocente derramada. Yo entiendo esa sed, pero buscan al hombre equivocado». En ese momento, una voz nueva cortó el aire. La abuela Rohan había bajado de las colinas y se acercaba lentamente al grupo, seguida por 2 guerreros más jóvenes. Los hombres blancos se tensaron, pero ella levantó una mano en un gesto claramente pacífico. «Yo hablo por mi nieto», dijo en inglés trabajoso pero claro. «Él no mata familias, él protege familias». Ward se rió nerviosamente. «¿Y se supone que debemos creer la palabra de una salvaje?». La abuela Rohan lo miró con una expresión que podría haber derretido hierro. «Tú matas mi familia hace 3 inviernos. Soldados queman campamento, matan niños. Tú estabas allí». Ward palideció visiblemente. Yo nunca... «Tú estabas allí», repitió la anciana con certeza absoluta. «Veo tu cara en pesadillas de madres que perdieron hijos». La acusación cayó sobre la multitud como una bomba. Clara vio las expresiones cambiando, la duda sembrándose en rostros que momentos antes habían estado seguros de su rectitud. «Esto es ridículo», espetó Treadwell, pero su voz había perdido parte de su autoridad. «Vinimos aquí por un asesino, no para escuchar cuentos de salvajes». «Vinieron aquí por justicia», corrigió Clara, encontrando finalmente su voz. «Pero la justicia requiere verdad, no solo venganza». La abuela Rohan se acercó a Clara y puso una mano arrugada en su hombro. «Esta mujer tiene honor», dijo a la multitud. «Ella elige verdad sobre miedo, elige amor sobre odio». «¿Amor?». Treadwell escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Está hablando de amor hacia el enemigo que mató a mi hija?». «Tu hija no murió por mano de mi nieto», dijo la anciana con firmeza. «Murió por guerra que todos alimentamos con nuestro odio». Las palabras resonaron en el aire matutino con el peso de una verdad incómoda. Clara podía ver a los hombres luchando consigo mismos, sus certezas comenzando a tambalearse. Entonces, como si el universo hubiera decidido intervenir, el sonido de cascos se escuchó desde el sendero.
Un jinete solitario se acercaba a toda velocidad, y cuando llegó lo suficientemente cerca, Clara reconoció al doctor Gray del pueblo. «¡Sheriff!», gritó el doctor, saltando de su caballo antes de que se detuviera. «Tengo que hablar con usted inmediatamente». «¿Qué es tan urgente, Doc?», preguntó Treadwell con irritación. «Es sobre la familia Patterson. Encontramos algo en la casa, algo que cambia todo». El doctor miró nerviosamente a la multitud, luego a los comanches, claramente incómodo con la situación que había encontrado. «Habla de una vez», ordenó Treadwell. «Encontramos una nota escondida bajo el colchón del dormitorio principal. Está escrita con la letra de Patterson, y dice que los hermanos Dalton vinieron la noche anterior exigiendo dinero que él supuestamente les debía. Patterson dice que temía por su familia». La multitud estalló en murmullos confusos. El doctor continuó. «Y hay más. El niño Patterson, cuando se calmó lo suficiente para hablar con claridad, dijo que los hombres que mataron a su familia hablaban inglés y olían a whisky. También dijo que uno de ellos tenía una cicatriz en forma de luna en la mejilla izquierda». «Jake Dalton tiene exactamente esa cicatriz», murmuró alguien en la multitud. Clara vio cómo la verdad se extendía por los rostros de los hombres como ondas en un estanque. La duda se convertía en comprensión, y la comprensión en algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. «Esto no prueba nada», insistió Treadwell, aunque su voz sonaba menos convincente. «Todavía hay un salvaje en territorio blanco. Hay un hombre que fue ayudado por una mujer compasiva», corrigió la abuela Rowan. «¿Es eso crimen en tu ley?». Treadwell la miró con odio, pero Clara pudo ver que estaba perdiendo el control de la situación. Los hombres comenzaban a bajar sus armas. Algunos incluso parecían avergonzados de haber venido. «Mi nieto se va ahora», anunció la abuela Rowan. «Deuda con esta mujer está pagada con verdad. Ya no hay razón para guerra aquí». Tau asintió hacia Clara con profundo respeto. «Gracias, Clara Jennings, por mostrarme que el corazón humano puede ser más fuerte que el odio humano». Mientras los guerreros comanches comenzaban a retirarse hacia las colinas, Treadwell hizo un último intento desesperado de recuperar el control. «No voy a dejar que esto termine así», gritó, desenrollando una cuerda de su montura. «Esa mujer ayudó al enemigo. Eso es traición, sin importar quién mató a los Patterson». Pero cuando miró a su alrededor buscando apoyo, encontró solo caras que se apartaban. Los hombres que había traído ya no estaban con él. La verdad había hecho su trabajo, y el fervor vengativo se había desvanecido como niebla bajo el sol matutino. «Vámonos a casa, Ellie», dijo el doctor Gray suavemente. «Ya hemos hecho suficiente daño por un día». Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Treadwell se quedó parado solo en el patio, con la cuerda colgando de sus manos como símbolo de una justicia que se le había escapado. Finalmente, con una última mirada llena de odio hacia Clara, montó su caballo y se alejó. Clara se desplomó en los escalones del pórtico, sintiendo como si hubiera vivido una vida entera en una sola mañana. Benji se sentó junto a ella, y ambos observaron cómo las últimas siluetas de los guerreros comanches desaparecían en las colinas. «¿Cree que volverán?», preguntó el muchacho. «Los guerreros no», respondió Clara. «Pero Treadwell, él no va a olvidar esto fácilmente». Como si hubiera conjurado sus palabras, vieron una silueta solitaria galopando hacia el oeste, alejándose del grupo principal de hombres que regresaba al pueblo. Era Treadwell, y la dirección que había tomado lo llevaría directamente hacia donde los comanches habían desaparecido. Clara sintió un escalofrío de premonición. La confrontación de esa mañana había terminado, pero algo en su corazón le decía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La silueta solitaria del sheriff Treadwell desapareció tras una colina rocosa, pero Clara no pudo quitarse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Había algo en la manera en que había galopado hacia el oeste, con la espalda rígida y la cabeza inclinada hacia adelante, que hablaba de un hombre consumido por una obsesión que había crecido más allá de toda razón. «Benji», dijo Clara, poniéndose de pie bruscamente, «ensilla mi caballo. Rápido». «¿A dónde va, señora Clara?». El muchacho la miró con preocupación. «Pensé que todo había terminado». «No ha terminado. Treadwell no va a dejar esto así. Y si va tras los comanches solo...». Clara no terminó la frase, pero ambos entendieron las implicaciones. Un hombre desesperado con una pistola podía causar una masacre que arrastraría a toda la región a una guerra abierta.
Mientras Benji ensillaba rápidamente a Estrella, la yegua alazana de Clara, ella entró a la cabaña para tomar su rifle y algunas municiones. Cuando salió, encontró al muchacho esperándola con expresión determinada. «Voy con usted», declaró. «No, Benji, esto es demasiado peligroso. Con respeto, señora Clara, pero usted me enseñó que hacer lo correcto a veces significa aceptar el peligro, y dejarla ir sola sería lo contrario de hacer lo correcto». Clara lo miró durante un momento, viendo en sus ojos jóvenes la misma determinación que había visto en James años atrás. Finalmente asintió. «Muy bien, pero prometes que harás exactamente lo que te diga, cuando te lo diga». «Se lo prometo». Cabalgaron hacia el oeste siguiendo las huellas del sheriff, que eran fáciles de seguir en el suelo polvoriento. El sol estaba alcanzando su cenit, convirtiendo el paisaje en un horno de tierra dorada y rocas que irradiaban calor. Clara empujó a Estrella a un galope sostenido, con Benji manteniéndose a su lado en su caballo castaño. Después de una hora de cabalgar duro, escucharon el sonido que Clara había estado temiendo. Un disparo solitario que resonó por los cañones como un trueno. Luego otro, y otro más. «¡Vamos!», gritó Clara, espoleando a Estrella hacia una velocidad peligrosa mientras navegaban por el terreno rocoso. Cuando llegaron a la cresta de una colina baja, vieron la escena que se desarrollaba abajo. En una pequeña hondonada rodeada por formaciones rocosas, Treadwell había acorralado a 3 de los guerreros comanches, incluyendo a Tau. El sheriff estaba parcialmente oculto detrás de una roca grande, disparando de manera esporádica mientras gritaba algo que Clara no podía entender desde esa distancia. Los comanches habían tomado refugio detrás de sus propias rocas, pero Clara pudo ver que uno de ellos estaba herido y sangrando. Era una situación desesperada. Treadwell tenía la ventaja de posición y municiones, pero los guerreros tenían arcos y la determinación de proteger a su compañero herido. «¿Qué hacemos?», preguntó Benji, con la voz tensa por la urgencia. Clara evaluó rápidamente la situación. Si bajaban directamente, Treadwell podría dispararles antes de que pudieran explicar sus intenciones. Pero si esperaban mucho más, alguien iba a morir en esa hondonada. «Vamos a rodear por el lado norte», decidió. «Puedo llegar detrás de Treadwell sin que me vea. ¿Y yo? Tú vas a quedarte aquí con los caballos. Si algo sale mal, cabalgas de vuelta al pueblo y traes al Dr. Gray. ¿Entendido?». Benji asintió a regañadientes, aunque Clara pudo ver que quería protestar. Clara descendió por el lado de la colina, usando las rocas y matorrales como cobertura. Podía escuchar a Treadwell gritando ahora, su voz ronca por la desesperación y la rabia. «¡Devuélvanmela!», bramaba. «¡Devuélvanme a mi hija! Sé que la tienen». Las palabras helaron la sangre de Clara. Treadwell había perdido completamente el contacto con la realidad. Su hija había muerto 3 años atrás, pero en su mente fracturada, de alguna manera había llegado a convencerse de que los comanches la tenían cautiva. Se las arregló para acercarse lo suficiente para ver claramente la escena. Treadwell estaba agachado detrás de una roca, con el cabello desgreñado y los ojos inyectados en sangre. Su camisa estaba empapada de sudor y había algo salvaje en su expresión que hablaba de un hombre que había cruzado la línea hacia la locura. Tau y los otros 2 guerreros estaban atrapados detrás de una formación rocosa menor, claramente en desventaja. Uno de ellos, un hombre joven que Clara no reconocía, tenía una herida en el brazo que sangraba profusamente. «¡Sheriff Treadwell!», gritó Clara, manteniéndose oculta pero haciendo que su voz resonara en la hondonada. Treadwell se giró bruscamente, buscando la fuente de la voz. «¿Quién está ahí? Muéstrese». «Soy Clara Jennings. Deje las armas y hablemos». «¡Usted!». La voz de Treadwell se llenó de una furia venosa. «Esto es culpa suya. Si no hubiera protegido a esos salvajes, mi hija estaría viva ahora. Su hija murió hace 3 años, sheriff, y no fue por culpa de estos hombres». «¡Mentira!». El grito de Treadwell resonó por las rocas como el aullido de un animal herido. «Ella está aquí. Puedo escucharla llorar por las noches. Los salvajes la tienen». Clara sintió una oleada de compasión mezclada con horror. Treadwell no estaba fingiendo. Realmente creía lo que estaba diciendo. El dolor y la culpa habían distorsionado su mente hasta el punto donde la realidad y la pesadilla se habían fusionado. «Sheriff», dijo Clara,
emergiendo lentamente de detrás de su roca con las manos visibles y vacías. Su hija está muerta, y usted lo sabe. En el fondo de su corazón, lo sabe. Treadwell la apuntó con su pistola, pero Clara pudo ver las lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. No puede estar muerta. Tar, tengo que salvarla. Tengo que... La única manera de honrar a su hija es deteniendo esta violencia, dijo Clara, dando otro paso cauteloso hacia él. Ella no habría querido esto. Ningún padre quiere que su hijo sea recordado como la causa de más muerte. «¡Usted no sabe nada!», gritó Treadwell, pero su mano temblaba y la pistola se movía erráticamente. «No sabe lo que es perder a un hijo». «Tiene razón», admitió Clara. «No sé lo que es perder un hijo, pero sé lo que es perder a alguien que amas. Y sé que la venganza no trae de vuelta a los muertos». En ese momento, una voz surgió desde las rocas donde se escondían los comanches. Era Tau, hablando en inglés lento pero claro. «Hombre con dolor en el corazón», dijo. «Yo también perdí, hermano. Yo también quise matar por venganza. Pero venganza solo trae más muerte, no trae paz». Treadwell se giró hacia la voz de Tau, con la pistola temblando violentamente. «Tú mataste a mi pequeña». «No», respondió Tau con firmeza. «Tu pequeña murió por guerra que todos alimentamos, igual que mi hermano, igual que muchos hijos de ambos lados». «¡Cállate!». Treadwell disparó hacia las rocas, pero la bala se perdió ampliamente. Clara aprovechó el momento de distracción para acercarse más. Ahora estaba lo suficientemente cerca para ver el temblor en todo el cuerpo de Treadwell, la manera en que sus ojos se movían como los de un animal acorralado. «Sheriff», dijo suavemente, ¿sabe cuáles fueron las últimas palabras de James antes de morir? Treadwell la miró confundido, momentáneamente distraído de su obsesión. «¿Qué?». «Me dijo que el odio era lo que mantenía viva la guerra, que mientras siguiéramos eligiendo la venganza sobre el perdón, nuestros hijos nunca estarían seguros». Clara dio otro paso. ¿Es eso lo que quiere para el legado de su hija? ¿Que su muerte alimente más odio? Por un momento, algo cambió en los ojos de Treadwell. La locura se retiró lo suficiente para que Clara viera al hombre quebrado que había debajo. Sus hombros se hundieron y la pistola bajó ligeramente. «Ella era tan pequeña», susurró. «Solo tenía 7 años. Y cuando la encontramos...». «Lo sé», dijo Clara gentilmente. «Y sé que el dolor nunca desaparece completamente. Pero puede elegir qué hacer con ese dolor. Puede usarlo para crear más sufrimiento, o puede usarlo para asegurarse de que ningún otro padre tenga que pasar por lo mismo». Treadwell la miró con ojos perdidos. ¿Cómo se supone que viva con esto? «Un día a la vez», respondió Clara. «Igual que todos nosotros». Durante un momento que se sintió como una eternidad, Treadwell se quedó inmóvil, luchando con demonios que solo él podía ver. Luego, lentamente, bajó completamente la pistola. Pero en ese preciso momento, el sonido de casco resonó desde la entrada de la hondonada. Clara se giró y vio a una docena de jinetes entrando a galope. Micah Ward y varios de los hombres que habían estado con la multitud esa mañana. «Ahí está Treadwell», gritó Ward, «y está rodeado de salvajes». El momento de calma se rompió instantáneamente. Treadwell, startled por la llegada de los refuerzos, levantó de nuevo su pistola. Los guerreros comanches se tensaron detrás de sus rocas, y Clara se encontró atrapada en el centro de una situación que estaba a punto de explotar en violencia. «¡Alto!», gritó, levantando las manos hacia los recién llegados. «No disparen, estamos resolviendo esto». Pero Ward ya tenía su rifle apuntado hacia las rocas donde se escondían los comanches. «Señora Jennings, apártese, vamos a terminar con esto de una vez por todas». «No». Clara se interpuso entre Ward y las rocas, usando su propio cuerpo como escudo. «Estos hombres no han hecho nada malo. Se apartará ahora mismo, o la arrestaré por obstrucción», gritó Ward. En ese momento, Tau se irguió desde detrás de las rocas, claramente visible a todos los hombres. Había tomado la decisión de exponerse para proteger a Clara. «No disparen a mujer», dijo con voz fuerte. «Si quieren sangre, tómenla de mí, pero dejen en paz a quien mostró honor». El aire se llenó de tensión eléctrica. Una docena de rifles apuntaban hacia Tau, mientras Clara se mantenía firme entre ellos, negándose a moverse. Treadwell miraba la escena con expresión enloquecida,
aparentemente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Y en ese momento de equilibrio precario, cuando una sola palabra o movimiento podría desatar una masacre, el sonido de más cascos llegó desde el otro lado de la hondonada. Pero estos no eran jinetes blancos. Era la abuela Rohan, seguida por una veintena de guerreros comanches, todos armados y preparados para la batalla. Se detuvieron en la entrada opuesta de la hondonada, creando un enfrentamiento tenso entre dos fuerzas armadas con Clara y Tau, atrapados en el medio. «Ahora sí que estamos jodidos», murmuró alguien detrás de Ward. La abuela Rohan alzó una mano, y inmediatamente todos los guerreros comanches bajaron sus arcos. Luego, para sorpresa de todos, desmontó y caminó lentamente hacia el centro de la hondonada, directamente hacia donde Clara mantenía su posición protectora. «Suficiente sangre», dijo la anciana en inglés claro, su voz llevando una autoridad que silencié incluso a Ward. «Suficiente muerte, suficiente guerra». Se detuvo junto a Clara y puso una mano en su hombro. Esta mujer mostró camino diferente, camino de honor, camino de vida, no muerte. Luego, en un gesto que nadie esperaba, la abuela Rohan se dirigió directamente a Treadwell. El sheriff la miró con ojos vidriosos, como si estuviera viendo un fantasma. «Tú», dijo la anciana suavemente, «perdiste, niña preciosa. Yo también perdí, niña preciosa. Todos perdimos algo en esta guerra». Treadwell comenzó a temblar de nuevo. Usted no entiende». «Entiendo dolor de madre», respondió la abuela Rohan. «Entiendo pesadillas que no terminan. Entiendo querer que alguien pague por corazón roto». La anciana extendió una mano arrugada hacia Treadwell. «Pero también entiendo que matar más niños no trae de vuelta a los que perdimos». Las palabras cayeron sobre la hondonada como una bendición. Clara vio lágrimas comenzando a rodar por las mejillas de varios de los hombres, e incluso Ward bajó ligeramente su rifle. Treadwell miró la mano extendida de la anciana como si fuera una serpiente. Luego, lentamente, miró a Clara, a Tau, a todos los hombres armados que lo rodeaban. «No sé cómo parar», susurró. «No sé cómo vivir con esto». «Comenzando aquí», dijo la abuela Rohan gentilmente. «Comenzando ahora, eligiendo vida sobre muerte». Durante un momento que pareció durar para siempre, Treadwell batalló consigo mismo. Luego, con un sollozo que se escuchó por toda la hondonada, dejó caer su pistola al suelo. El sonido del metal golpeando la roca resonó en la hondonada como el final de una sinfonía trágica. Treadwell se desplomó junto a su pistola abandonada, con los hombros sacudiéndose por sollozos que había contenido durante 3 años. La abuela Rohan se acercó a él lentamente y, en un gesto que sorprendió a todos los presentes, puso su mano arrugada en la cabeza del sheriff quebrado. «Llorar es bueno», murmuró en su inglés entrecortado. «Lágrimas lavan veneno del corazón». Clara sintió como si pudiera respirar por primera vez en días. La tensión que había llenado el aire se disipaba lentamente, reemplazada por algo que se parecía a la esperanza. Miró alrededor de la hondonada y vio rostros que reflejaban confusión, alivio y algo que podría haber sido vergüenza. Micah Ward fue el primero en bajar completamente su rifle. Esto no es lo que esperaba encontrar aquí», murmuró. «¿Qué esperabas encontrar, Micah?», preguntó Clara, sin hostilidad pero con curiosidad genuina. Ward miró a Treadwell, luego a los guerreros comanches que permanecían inmóviles en sus posiciones. «Esperaba encontrar una batalla. Esperaba venganza, supongo». «¿Y qué encontraste?». «Encontré a un hombre roto tratando de llenar un agujero que nunca puede ser llenado», admitió Ward lentamente. «Y me encontré preguntándome si yo no estoy haciendo lo mismo». Tau emergió completamente de detrás de las rocas, moviéndose lentamente debido a sus heridas, pero con dignidad intacta. Se acercó a Treadwell y se agachó junto a él. «Tu hija», dijo suavemente. «¿Cómo se llamaba?». Treadwell levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «Sara. Se llamaba Sara». «Sara», repitió Tau, como si estuviera saboreando el nombre. «En mi lengua significa la que trae alegría». Era un buen nombre. «Ella sí traía alegría», susurró Treadwell. «A todos. Siempre estaba riéndose, siempre preguntando sobre todo. Y cuando murió, sentí como si toda la alegría hubiera sido arrancada del mundo». «La alegría no se fue»,
dijo la abuela Rohan suavemente. Solo se escondió, esperando que tú la encontraras de nuevo. Las semanas siguientes pasaron como un sueño extraño. Treadwell fue llevado al pueblo, no como prisionero sino como un hombre que necesitaba cuidado y tiempo para sanar. El doctor Gray, que había presenciado el final de la confrontación en la hondonada, se hizo cargo de él personalmente. Tau permaneció en la propiedad de Clara durante otra semana, recuperándose completamente de sus heridas. Durante ese tiempo, Clara descubrió que compartían más de lo que había imaginado. Ambos habían perdido no solo a seres queridos, sino también la fe en que el mundo pudiera ser algo más que un lugar de dolor constante. Mi hermano solía decir que la guerra era como una tormenta. Le contó Tau una tarde mientras se sentaban junto al arroyo, que lo único que podíamos hacer era encontrar refugio y esperar a que pasara. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Clara. Ahora pienso que tal vez somos nosotros quienes creamos la tormenta, y tal vez también somos nosotros quienes podemos detenerla. Benji había cambiado también. El muchacho que una vez había temblado ante la idea de confrontar a la autoridad, ahora se movía con una confianza tranquila. Había aprendido que el valor no era la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Qué va a pasar ahora?, le preguntó a Clara mientras trabajaban en el jardín detrás de la cabaña. No lo sé, admitió Clara, pero por primera vez en años, siento que tenemos la oportunidad de construir algo mejor. La abuela Rohan visitó la cabaña una última vez, antes de que su clan se trasladara hacia el norte, siguiendo las rutas estacionales que habían usado durante generaciones. Trajo con ella un pequeño paquete envuelto en cuero suave. Para ti, dijo, poniéndolo en las manos de Clara. Medicina para el corazón. Dentro del paquete había hierbas secas que Clara no reconocía, junto con un pequeño amuleto hecho de hueso y cuentas. Pero también había algo más. Una carta, escrita en inglés, con letra cuidadosa. Clara Jennings, tu elección de mostrar misericordia cuando habría sido más fácil mostrar venganza ha cambiado el curso de muchas vidas. Has demostrado que es posible romper el ciclo de odio que ha consumido a nuestros pueblos durante tanto tiempo. En nuestra tradición, cuando alguien salva una vida, esa persona se convierte en guardiana del alma de quien fue salvado. Pero tú has hecho más que salvar una vida. Has salvado la posibilidad de paz para futuras generaciones. Mi nieto lleva ahora tu ejemplo en su corazón. Cuando regrese con nuestro pueblo, llevará historias de una mujer blanca que eligió ver humanidad, donde otros solo veían enemigos. Estas historias se convertirán en canciones, y las canciones se convertirán en enseñanzas para nuestros hijos. Del mismo modo, espero que tú lleves nuestras historias a tu pueblo, que les cuentes que no todos los guerreros buscan guerra, y que no todas las madres comanches desean venganza. El camino hacia la paz es largo y difícil. Habrá quienes se opongan a él en ambos lados, pero tú has demostrado que es posible caminar ese sendero sin perder el honor o la dignidad. Que los espíritus de todos los que hemos perdido en esta guerra encuentren descanso en las elecciones que hacemos a partir de ahora. Con respeto profundo, mujer Rohan del clan del Halcón, Gorrión Clara leyó la carta 3 veces antes de guardarla cuidadosamente en la caja donde conservaba las pocas posesiones preciosas que le quedaban. Junto al reloj de bolsillo de su padre que Tau le había devuelto, representaba un puente entre el pasado y un futuro que apenas se atrevía a imaginar. El día que Tau partió, Clara se despertó para encontrar a todos los guerreros comanches reunidos en la cresta de la colina una vez más. Pero esta vez no era una vigilia tensa, era una despedida. Tau se acercó a la cabaña una última vez, caminando con la gracia fluida de alguien cuyas heridas habían sanado completamente. «Es hora», dijo simplemente. Clara asintió, aunque sintió una punzada de tristeza inesperada. «¿Volveré a verte?» «Los caminos se cruzan de maneras extrañas», respondió Tau. «Pero incluso si no nos volvemos a ver, llevaré tu ejemplo conmigo. Y cuando encuentre a otros que estén perdidos en el odio, les contaré sobre una mujer que eligió la compasión cuando habría sido más fácil elegir la venganza». Se detuvieron frente a la puerta de la cabaña, y Tau extendió su mano al estilo de los blancos. Clara la tomó, pero luego, impulsivamente, lo abrazó como habría abrazado a un hermano. «Gracias», murmuró contra su hombro, «por ayudarme a encontrar un camino fuera del odio». «Gracias a ti», respondió él.
por mostrarme que ese camino existía. Cuando Tau se alejó hacia las colinas, Clara se quedó en su pórtico observando hasta que la última silueta desapareció en el horizonte. Benji se unió a ella, y ambos permanecieron en silencio mientras el sol comenzaba su descenso hacia el oeste. ¿Cree que la historia terminará aquí?, preguntó Benji finalmente. No, respondió Clara lentamente. Creo que aquí es donde realmente comienza. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Treadwell, bajo el cuidado del Dr. Gray, comenzó a sanar no solo físicamente sino emocionalmente. Nunca volvería a ser el hombre que había sido antes de perder a su hija, pero tampoco sería el hombre consumido por la venganza que había amenazado con destruir todo a su alrededor. Micah Ward, sorprendentemente, se convirtió en un defensor de la moderación en el pueblo. Su experiencia en la hondonada lo había cambiado, y comenzó a hablar contra las voces que llamaban a más violencia contra los pueblos nativos. Pero quizás el cambio más significativo fue en Clara misma. La mujer que había vivido durante 5 años como una ermitaña, aislada por el dolor y el miedo, comenzó a involucrarse de nuevo con la comunidad. Organizó reuniones en su cabaña para discutir maneras de mejorar las relaciones con las tribus locales. Compartió las historias que Tau le había contado, las lecciones que la abuela Roan le había enseñado. No todos estaban listos para escuchar. Hubo quienes la acusaron de ser una traidora, de haber sido convertida por los salvajes. Pero hubo otros, especialmente las mujeres que habían perdido hijos e esposos en la violencia sin fin, que encontraron esperanza en sus palabras. Una mañana de primavera, casi un año después de que Tau se hubiera marchado, Clara se despertó con el sonido de algo inusual, risas de niños en su patio. Se asomó por la ventana y vio a 3 pequeños del pueblo jugando junto al arroyo, con sus madres sentadas bajo el álamo conversando tranquilamente. Era algo simple, cotidiano, pero para Clara representaba algo profundo, la vida regresando a lugares donde el miedo había reinado durante demasiado tiempo. Esa tarde, mientras caminaba por su propiedad revisando el ganado, Clara encontró algo que la hizo detenerse en seco. Cerca del lugar donde había encontrado a Tau herido casi un año atrás, había huellas frescas de caballos no herrados, y atada a una rama baja del álamo, una pluma de halcón. Clara sonrió, tocando suavemente la pluma. Era un mensaje, una promesa silenciosa de que los caminos hacia la paz, una vez abiertos, permanecían abiertos para quienes tenían el valor de caminarlos. Esa noche, mientras se sentaba en su pórtico observando las estrellas, Clara reflexionó sobre el precio y el poder de la misericordia. Había aprendido que la compasión no era debilidad, sino la fuerza más transformadora que existía. Había aprendido que una sola elección, hecha con valentía y convicción, podía cambiar el curso de muchas vidas. Pero también había aprendido que la paz era frágil, que requería cuidado constante y valor renovado. No era un destino al que se llegaba una vez, sino un camino que había que elegir caminar cada día. Benji se unió a ella en el pórtico, ahora un joven hombre que había encontrado su propio sentido de propósito y valor. ¿En qué piensa, señora Clara?, preguntó. Pienso en James, respondió ella, y en lo orgulloso que estaría de saber que su muerte no fue en vano, que finalmente entendí lo que trataba de enseñarme. ¿Y qué era eso? Clara miró hacia las colinas donde sabía que en algún lugar, Tau estaba contando historias de una mujer blanca que había elegido la misericordia sobre la venganza, y donde la abuela Roan estaba enseñando a los niños que la paz era posible cuando las personas valientes estaban dispuestas a construir puentes sobre abismos de odio. Que el amor siempre es más fuerte que el miedo, dijo finalmente, y que la misericordia, aunque costosa, es la única fuerza capaz de detener el ciclo de violencia que consume a los pueblos. Una brisa suave movió la pluma de halcón atada al álamo, y Clara eligió verla como una bendición, la promesa de que las semillas de paz que habían plantado con tanto dolor seguirían creciendo, mucho después de que todos los que habían participado en esta historia hubieran pasado a formar parte de la tierra que tanto habían amado. En la distancia, un búho cantó su canción nocturna, y Clara sintió, por primera vez en años, que el mundo estaba exactamente como debía estar. No perfecto, no sin dolor, pero lleno de posibilidades para aquellos que tenían el valor de elegir la esperanza sobre el miedo, la compasión sobre la venganza,
y el amor sobre el odio. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.